Bien, si hay alguna pregunta, por favor, lo pueden hacer a través del chat o simplemente mencionando cuál es el interrogante que tienen. Recordemos nuevamente que estamos en consultas académicas. Bien, vamos entonces a empezar pues por refrescar un poco lo que tocó esta semana, ¿no? Respecto pues a lo que es nutrición, fotosíntesis y respiración. Lo primero que tenemos que recordar es pues que nutrición, ¿no? La nutrición es un proceso muy particular por el cual, decía, es un proceso por el cual los seres vivos pues podemos adquirir, procesar, convertir nutrientes, ¿ya? Nutrientes. Ahora, el punto es, ¿qué cosa es un nutriente? ¿Cómo lo formamos, lo transformamos, cómo lo obtenemos? Pues bien, cuando hablamos de nutrientes, hablamos de una variedad de sustancias que permiten a los seres vivos realizar pues algunas cosas importantes, ¿no? Básicamente, le permiten a los seres vivos cumplir pues con sus funciones biológicas, ¿no? Ahora, siendo así entonces, como nutrientes, podemos tener, por ejemplo, al CO2, al oxígeno, dependiendo de qué organismo estamos mencionando o estamos hablando, u otros elementos, ¿no? Como el sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, para ciertos microorganismos. También tenemos el agua como nutriente, los aminoácidos también como nutriente, los carbohidratos, ¿no? También como nutriente, pues, etcétera. Ahora, los nutrientes tienen en común el garantizar que ocurran, pues, ¿no? Las diferentes reacciones químicas dentro de cada célula y dentro, pues, de un ser vivo. Y pues justamente ahí es donde la nutrición entra en el aspecto del metabolismo, ¿no? Ahí se encuentra la relación, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ya cuando pasamos a hablar de metabolismo, ya hablamos pues, ¿no? De lo que ocurre a nivel celular, ¿no? De las reacciones químicas o bioquímicas que ocurren pues, repito, a nivel celular. Lo que ya constituye pues el metabolismo, ¿no? Ahora, hablar de metabolismo es hablar de la formación y uso de una sustancia conocida como ATP, que trasladará pues, ¿no? Energía al interior celular. Muy bien, eso es de manera pues genérica lo que ocurre cuando hablamos pues, ¿no? De... Bien, entonces vamos a ir avanzando. No si antes hay alguna pregunta, recordemos que estamos en consultas académicas y básicamente es pues preguntarnos, no desarrollar el tema de la semana, por cierto.
Profesor, Escucho. buenas tardes. Tengo una consulta. Por ejemplo, en la fase luminosa que hemos hecho hoy día, habían puesto en el esquema, sale una parte donde dice ferredoxina, NADP más reductasa. ¿Qué es la Ya. reductasa? A ¿La ver. reductasa para qué sirve? Correcto. Muy bien. A ver, déjame ver. Creo que por acá está ese esquemita. Ujú, ujú. Ya. Tienes este complejo de acá, que es el complejo ferredoxina NADP reductasa. A ver, la ferredoxina es un transportador, netamente. ¿De acuerdo? Ahora, el otro punto es que la reductasa, pues obviamente recibe ese nombre por lo que hace, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Reducir. Por eso el nombre es reductasa. Ahora, ¿por qué NADP reductasa? Recuerda que NADP es niacina, adenina, dinucleótido, fosfato, y el término positivo pues indica que está oxidado. Entonces, la NADP reductasa, ¿qué es lo que hace? Une, como estamos viendo acá, al NADP con protones, reduciéndolo. Por eso se llama NADP reductasa. ¿Y para qué sirve entonces? Pues básicamente el asunto es que la NADP reductasa recibe también electrones de el fotosistema 1. Electrones y protones terminan siendo pues unidos, ¿no? Unidos, repito, ya, al NADP. Y de esa manera el NADPH termina convirtiéndose en una especie de transportador o ergomolécula que va a llevar pues electrones y protones, ¿no? A la fase oscura. ¿Ya? Ahí tienes la función entonces de la ferredoxina y la NADP reductasa. La ferredoxina es un transportador y la NADP reductasa pues convierte el NADP positivo en NADPH. Gracias, profesor. De nada. Profesor, Te una escucho. consulta. ¿Podría explicarme, por favor, algo rápido acerca del sistema de lanzaderas? Lo que pasa es que mi profesora no llegó a explicarlo mucho. Ya, a ver. Vamos a tratar de llegar hasta ese punto, ¿ya? A ver. Vamos. Mm, mm, ya. Bien, a ver. Cuando nosotros hablamos de un sistema de lanzaderas, pues básicamente lo que estamos haciendo es, como el nombre lo dice, lanzar algo. Detalle es de dónde y hacia dónde. Entonces, debemos tener presente que lo que vamos a hacer es lanzar protones H positivo, ¿ya? Eso es lo que vamos a lanzar. Ahora, ¿a dónde lo vamos a lanzar? Ese es otro asunto, ¿no? ¿Quién lo va a recibir? Pues, a ver, te comento, ¿ya? Sucede que cuando nosotros hablamos, pues, de la glucólisis, ¿no? La glucólisis.
En la glucólisis recuerda que tenemos como productos, ¿no? 2 piruvato, 2 ATP y 2 NADH. Muy bien. Ahora, los 2 NADH, ¿ya? Los 2 NADH, repito, los 2 NADH de la glucólisis, que se forman en la glucólisis, no ingresan, reitero, no ingresan, ¿ya? No ingresan pues a la mitocondria, que es en donde continúa pues este proceso, ¿de acuerdo? No ingresan. Bien, entonces ocurre que dentro, repito, de pues un momento. Decía, dentro de la mitocondria, el NADH no puede ingresar. El NADH de la glucólisis, ¿ah? Del citosol. ¿Por qué? Porque dentro de la mitocondria ya tenemos NADH, en todo caso llamado pues NADH mitocondrial, ¿no? Bien, ahora, ¿qué ocurre? Para que, perdón, para que los hidrógenos ingresen, necesitamos pues que el NADH los ceda, o bien a otro NADH, pero ya mitocondrial, o bien pues al FAT, ¿no? A un FAT-H2 mitocondrial. Ese hecho de que cedan los protones, los H positivos, pues se llama lanzadera. Y hay obviamente dos, dependiendo de qué molécula usan como destino, ¿no? Por ejemplo, estamos observando que, ya, repito, estamos comprobando acá pues que este NADH puede ir por glicerol 3-fosfato, que es un tipo de lanzadera, o puede ir por la otra lanzadera, que es la llamada malato aspartato. El punto es quién lo va a recibir en el otro lado, ¿de acuerdo? Ese es el asunto. ¿Quién lo va a recibir en el otro lado? Entonces, perdón, básicamente, ¿qué es lo que lanzamos? Bueno, lo que lanzamos pues es, repito, lo que necesitamos es pues saber exactamente a quién o quién lo va a recibir, ¿de acuerdo? Bueno, pues sucede que cuando tú hablas de, bien, entonces te decía, en el caso de glicerol 3-fosfato, ¿no? Los H positivos son recepcionados por
Repito, en el caso de el glicerol 3-fosfato, los H positivos son recepcionados por el FAT positivo. Y por eso este FAT termina convirtiéndose en FATH2. ¿De acuerdo? Porque ahora tiene más hidrógeno. En cambio, si hablamos de malato aspartato, bien. En cambio, en el otro, ¿ya? Los hidrógenos son reseccionados por el NAT. Pero es la misma molécula, no. Este NAT es un NAT de la mitocondria. Bien, entonces, repito, son reseccionados por el NAT mitocondrial. Esto entonces es una diferencia, porque en una vía, que es la más común, ya que es, repito, la primera vía es la más común, son recibidos por el FAT. En la otra menos común son recibidos, no reseccionados por el NAT. Ahora, en el primer caso, pues se van a formar 4 ATP adicionales a los que ya se han formado, mientras que en el malato aspartato, pues se van a formar, perdón, 6 ATP. Entonces, básicamente es el asunto, ¿no?, de la producción energética ahí. Bien, y entonces creo que con eso más o menos tendríamos un poco más claro el asunto de las lanzaderas, ¿no? Simplemente envían los H positivos, ¿no? Los protones. ¿De acuerdo? Gracias, profesor. De nada. Perdón, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Un minuto, por favor, ¿sí?
Bien, ¿listos? ¿Alguna pregunta? Vamos, estamos en consultas académicas. ¿Alguna pregunta, por favor? Hola, hola, ¿me pueden oír? Ah, sí, sí. Pensé que estaba mal mi micro.
Bien, cuando hablamos entonces de la nutrición, ya habíamos hablado pues acerca de qué era la nutrición. Vamos a ver ahora que existen pues tipos de nutrición dependiendo si el organismo en cuestión pues elabora lo que llamamos nutrientes orgánicos a partir de nutrientes, perdón, repito, tenemos nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, ¿no? En la primera, en la autótrofa, un organismo pues convierte ya sus nutrientes inorgánicos en nutrientes orgánicos que serán empleados pues por los demás componentes de una cadena alimenticia, ¿ya? Por esa razón son llamados pues productores. En cambio, los que tenemos nutrición heterótrofa, pues vamos a consumir los nutrientes orgánicos que los productores elaboraron, ¿no? Elaboraron. O sea, básicamente nosotros solamente somos consumidores. Bien. Ahora, cuando te hablo de nutrición autótrofa, la más común pues es la de orientación fotosintética, o sea, aquella en la cual el organismo realiza pues fotosíntesis. Los seres más conocidos por hacer fotosíntesis pues son los vegetales. No son los únicos, ¿no? Hay algunas bacterias que también son capaces pues perdón, de hacer fotosíntesis, pero con otros compuestos distintos al agua, ¿no? Muy bien. Ahora, hay otra que se denomina nutrición quimiótrofa, ¿no? Quimiótrofa. Bien, ahora, en cuanto a la nutrición heterótrofa, recuerda que ya hablamos de consumidores, ¿cierto? Y nada más que de consumidores. Tenemos entonces dos variantes, ¿no? La variante holozoica y pues la otra variante es la saprófaga, ¿no? Bien, a ver, cuando hablamos de nutrición holozoica, es que todos tenemos pues un esbozo, aunque sea pequeño, de una faringe desarrollada y de un esófago, de un tubo digestivo finalmente, ¿no? Bien, ahora, una vez que tenemos pues esto presente, ¿quiénes hacen nutrición heterótrofa de tipo holozoica? Pues todos, básicamente todos aquellos seres, ya, que consuman alimento, cualquiera. ¿Estamos claros? Pueden consumir verduras, pueden consumir, perdón, que estoy hablando, pueden consumir, claro, pueden consumir lo que la naturaleza les provea, porque aquí en la nutrición holozoica pues estamos hablando de animales y protozoarios que consumen lo que la naturaleza les brinda, que se llamará en ese momento alimento, y a partir pues de ese alimento obtendrán su propia energía, ¿de acuerdo? Obtendrán sus propios nutrientes orgánicos y tendrán también pues su energía. ¿Ya? Bien, ahora, la otra forma, la saprófaga, es que pues el ser que tiene este tipo de digestión
lo que hace pues es liberar, ¿no? Liberar enzimas capaces pues de consumir estos alimentos que están en putrefacción, ¿ya? Obviamente pues no hablaremos pues del ser humano, ¿no? Pero sí hablaremos de bacterias, ¿ya? Bacterias, repito, y pues algunos otros tipos de organismos. Muy bien, ya tenemos ahí qué cosa es saprófago. Bien, ahora, ¿hasta ahí alguna pregunta? Todo bien, profesor. Listo, gracias. Pero recordemos que no es exactamente que tengamos que hacer la clase. Recuerden que es consultas académicas, es de cualquier semana, de acuerdo, de cualquier tema, por si acaso, ¿no? No se vayan a olvidar, ¿sí? A ver, un minuto, por favor. Bien, ahí en el chat estoy incluyendo un enlace para que puedan ver ese asunto de las lanzaderas que estábamos pues conversando hace un rato, ¿ya? Buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Bien, vamos entonces a continuar, espero con preguntas, más que yo les esté contando algo por acá, ¿de acuerdo? Y por acá también tenía algo más, a ver, déjame ver un momento. A ver. Bien, repito, ¿alguna pregunta? Dime, ¿te escucho o te leo? Por favor, cualquiera de las dos cosas. Estroma de estoma. Además, además de la R. Allá. Además de la R. A ver, el citosol, ¿de acuerdo? El citosol, eh, bueno, no el citosol, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Esta parte que nosotros vemos acá llamada estroma, esto, es esto de acá, ¿no? Es ese fluido, ese coloide, ese coloide. Coloide es similar al citosol del citoplasma, ¿ya? Ese se llama coloide. Este coloide se llama estroma o
o matriz del cloroplasto. ¿Estamos claros? Ya. El estoma, sin R, es una modificación del tejido epitelial, ¿ya? Del tejido epitelial. Entonces, mientras el estoma es una estructura que sirve para el intercambio de gases, el estroma es un fluido, ¿no? Similar al citosol, pero dentro del cloroplasto. Bien, espero que haya servido la explicación, que de por sí era muy sencilla, pero muy buena la participación. No hay participación mala, toda duda tiene que ser resuelta en alguna medida, ¿no? Bien, si procedimos con preguntas, por favor. Bien, vamos entonces a continuar. Tenemos ahora el asunto de la fotosíntesis. Cuando hablamos de fotosíntesis, repito, cuando hablamos de fotosíntesis, estamos hablando pues de un proceso en el cual, ¿no? O por el cual
la energía luminosa, la energía pues de la luz, termina siendo transformada en energía química. Bien, y pues en este punto, justo en este punto, cuando mencionamos esto de la fotosíntesis, que repito, básicamente es pues aprovechar la energía del sol, o que la que recibimos del sol por medio de su luz, para pues obtener o elaborar o transformar eso en energía química por medio de los electrones, pues ¿qué organismos tienen esa capacidad? Pues vamos a encontrar ahí a los organismos, bueno, que en general se llaman fotosintéticos, pero que tienen algo en común, ¿no? La presencia de un fotopigmento, una sustancia especial, pues que captura, ¿no? Esa energía de la luz y la convierte, pues, en energía, ¿no? En energía química. El fotopigmento es el que se hace ese proceso tan trascendente. Los fotopigmentos entonces son moléculas muy particulares. El principal fotopigmento es la clorofila, cuyo núcleo de magnesio es pues el que va a ser la parte importante, ¿no? Para este proceso, ¿no? Para este proceso fotosintético. A ver, tenemos la clorofila, que repito es la más importante, ¿ya? Pero no es la única. Bien, a ver, perdón. Tenemos entonces que hay organismos fotosintéticos vegetales, como les he comentado, hay organismos fotosintéticos bacterianos, hay fotosíntesis llamada oxigénica, justamente porque liberan oxígeno, ¿no? De ahí oxigénico, liberador de oxígeno. Y hay fotosíntesis anoxigénica, ¿no? Que no libera oxígeno, puede liberar, por ejemplo, azufre, ¿no? U otra sustancia, ¿ya? Bien, un momento, por favor. Ahora, la fotosíntesis anoxigénica, es decir, la que no libera oxígeno, la realizan pues bacterias. ¿Ya?
Las bacterias, repito, son las que realizan fotosíntesis anoxigénica, que pues, como el nombre lo dice, no libera oxígeno, pero sí pues capaz de liberar azufre, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, la fotosíntesis que nosotros vamos a trabajar es justamente aquella que libera oxígeno. Es decir, vamos a trabajar con la fotosíntesis oxigénica. Muy bien. ¿Dónde ocurre este proceso? Pues en los vegetales al interior de lo que pues se denomina cloroplasto. Bien. Ahora, el cloroplasto es la estructura, repito, es la estructura en la cual va a ocurrir todo el proceso fotosintético. Para eso tenemos la superficie llamada membrana tilacoide, ¿no? O las membranas tilacoides, ¿ya? Y luego tenemos pues la parte fluida llamada estroma, donde va a ocurrir la segunda parte, ¿no? La primera parte que ocurre en la membrana tilacoide, pues se denomina, repito, se denomina fase luminosa, mientras que la parte que ocurre en el estroma va a ser la llamada fase oscura, que no requiere pues de la presencia de luz. Bien, a ver, justo una pregunta. Ah, listo. Excelente. Muy bien. La fosforilación cíclica y la fosforilación acíclica, ¿no? Vamos a ver
justamente este punto. A ver. La fotofosforilación acíclica es aquella en la que intervienen los dos fotosistemas, en la que en el fotosistema 2 pues ocurre la ruptura de la molécula de agua, ¿no? La fotólisis, ¿ya? Bien, y entonces se llama acíclica justamente porque es lineal prácticamente, ¿no? Gracias a que el NADP va a llevar protones y, y electrones, pues se puede completar. Pero ¿por qué decimos que se puede completar? Insisto en esto, el NADP va a llevar protones y electrones. Los electrones vienen de los fotopigmentos. ¿De dónde vienen los protones? Pues justamente de la ruptura de la molécula de agua. Cuando la molécula de agua se rompe, se libera oxígeno que se va a la atmósfera y protones que terminan pues en el interior del tilacoide y que van a ser finalmente bombeados al exterior del tilacoide, o sea, el estroma. Cuando son bombeados hacia el exterior a través de la partícula F y esta enzima acá arriba, en esta, bueno, acá en esta parte llamada ATP sintetasa o ATP sintasa, pues cuando los protones salen por acá, salen, repito, los protones hacia acá. Cuando los protones salen, esta enzima tiene la suficiente energía para unir ADP con P, ¿no? Con un fósforo inorgánico y formar pues esta molécula maravillosa llamada ATP. ¿De acuerdo? Y por eso esto se llama fotofosforilación acíclica. En la cíclica, lo primero que debemos recordar que la cíclica ocurre cuando no existe NADP, o sea, no hay NADP. El NADP se ha agotado. Y como se ha agotado, pues entonces los protones reingresan a este espacio, ¿no? A esta luz del tilacoide, el espacio interno, a través del complejo citocromo, ¿no? Citocromo B6F, por aquí, reingresan, y pues los protones van a volver a salir, ¿no? Entran y salen pues como un ciclo, ¿de acuerdo? Dando vueltas. Mientras los protones hacen eso, ¿qué pasa con los electrones que también transporta el NADP? Pues los electrones, repito, vuelven, vuelven aquí, al fotosistema 1, vuelven aquí, al fotosistema 1, ¿de acuerdo? Y por esa razón es que pues se llama cíclica, ¿no? Hay un ciclo ahí y otro ciclo acá. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahí tenemos la razón. Y la razón, recuerda, es la presencia o ausencia de NADP. Si hay NADP, si hay NADP, pues la fotofosforilación se va a llamar acíclica. Si no hay, entonces protones y electrones retornan y la fotofosforilación se llamará cíclica.
De nada, ¿alguna otra pregunta, por favor? Bien, decía alguna otra pregunta, por favor. ¿El profesor me escucha? Sí, te escucho. ¿Podría realizar así otra vez el esquema, pero general, de la fase luminosa otra vez, por favor? De lo que está en de lo que está en la pantalla. Y ya, a ver, un momento, ¿sí? Bien, a ver. Bien, a ver. Lo que estamos viendo acá es la fase luminosa de la fotosíntesis, ¿correcto? Lo que estamos viendo es el esquema de un disco tilacoide, cuyos límites obviamente están constituidos pues por la membrana tilacoide y como podemos apreciar se pliega sobre ella misma. Bien, y entonces, teniendo en cuenta que esto es básicamente un esquema representativo, ¿ya? Pues, ¿qué debemos tener presente? Que aquí tenemos los fotosistemas, ¿ya? Que lo que hacen es tener, primero, poseer fotopigmentos y a través de esos fotopigmentos capturar la energía. Repito, capturar la energía luminosa y convertirla en energía química. Y convertirla, repito, en energía química. ¿Ya? Ahora, esta energía química está representada, repito, representada por los electrones que se van a desplazar entre los fotosistemas y del tilacoide hacia el estroma, hacia la fase oscura
¿no? Hacia la etapa llamada ciclo de Calvin. ¿Correcto? Ahora. Un punto importante aquí es que el principal fotopigmento, recuerden por favor, es la clorofila. ¿De acuerdo? Repito, el principal fotopigmento es la clorofila. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, por otro lado, tenemos que en el fotosistema 2 hay una sustancia que comúnmente se llama proteína Z unida, ¿no? Unida al fotosistema 2. Y entonces vamos con lo siguiente. Los fotosistemas ambos reciben luz, ¿de acuerdo? Por tanto, ambos reciben energía luminosa. Recuerda que el principal fotopigmento es la clorofila. La clorofila tiene un núcleo de magnesio. Y es justamente el núcleo de magnesio ya el que va a recibir la energía de los fotones del sol, de la luz. Y es el magnesio el que justamente va a liberar esos electrones. ¿Ya? Va a liberar esos electrones. Ahora bien, una vez que se han liberado los electrones, repito, una vez que se han liberado los electrones, pues estos electrones van a viajar, repito, van a viajar. Ya. ¿De dónde a dónde? Del fotosistema 1 a este complejo ferredoxina NADP reductasa que los lleva a los electrones a su unión con el NADP, con el NADP. Listo. Eso significa que los electrones que han salido de acá del fotosistema 1 y han pasado por la ferredoxina y el complejo ferredoxina NADP reductasa, pues ya se fueron, ¿no? O sea, ya salieron, ya salieron. Y no vas a creer, pues que acá se queda un vacío electrónico, ¿no? No existe el vacío electrónico acá, porque de manera inmediata recibe los electrones que llegan del fotosistema 2. Los recibe. Llegan de acá electrones del fotosistema 2 y este fotosistema 2 pues pareciera, ¿no? Que se está quedando sin electrones, ¿correcto? Pero no es así, porque recibe electrones de la ruptura de la molécula de agua. Repito, recibe electrones de la ruptura de la molécula de agua. Ahora, una vez que he recibido los electrones de la molécula de agua, pues el proceso no se va a detener. Mientras siga llegando luz, los electrones seguirán yendo de 2 a 1, de 1 a NADP, de 2 a 1, de 1 a NADP, y así los electrones seguirán yendo. Y también, no solo mientras siga llegando luz, sino mientras siga existiendo NADP. ¿Correcto? Bien. Ahora, cuando el agua se rompe, cuando la molécula de agua se rompe, además de liberar electrones que van al fotosistema 2, también se liberan protones, no H positivo, que se quedan acá, dentro del tilacoide. ¿Ya? Esta acumulación de protones, ¿ya? Produce pues una leve acidez dentro de la luz del tilacoide, ¿no?
Pero eso vamos a verlo después. Ahora, también se libera oxígeno. Pero obviamente este oxígeno pues no se queda acá, ¿no? Es el oxígeno que es liberado a la atmósfera y que pues vamos a respirar. Muy bien, nos quedamos acá entonces con los electrones que se están transportando. Bien, ahora, una vez que tenemos esto claro, entonces, ¿quiénes llevan a los electrones desde el fotosistema 2 hasta el NADP reductasa? La plastoquinona, el complejo citocromo B6F y la plastocianina. Y luego del fotosistema 1, la ferredoxina lo lleva a este complejo. Muy bien. Pero tengo los protones, necesito los protones. Bien, y entonces viene el otro asunto, ¿no? Recuerda que acá, en la luz o el interior del tilacoide, se ha almacenado gran cantidad de protones, lo que hace que esta zona se vuelva pues ácida, ¿no? Así que dentro del estroma hay una alta concentración de protones. Estos protones deben salir hacia el estroma para ser capturados por el NADP. La única forma en la que pueden salir es a través de un bombeo realizado por la partícula F. Bien, y entonces, una vez que los protones salen o son bombeados por acá, bueno, salen, correcto, salen, pues al salir atraviesan a este complejo, esta molécula llamada ATP sintasa, o sea, que forma, ¿no? ATP. Bien, y entonces los protones salen, con la energía que los protones liberan se forma ATP, y los protones, o sea, los H positivos, son capturados por el NADP, que termina siendo transformado en NADPH. Ahora, tanto el NADPH como el ATP van a la fase oscura, pero no son los únicos productos de la fase luminosa. El otro producto es el oxígeno liberado a la atmósfera. Bien, bien, y ahí tenemos entonces la fase luminosa. No sé si más o menos quedó claro el asunto, ¿sí? Antes de pasar a la pregunta que tengo por acá. Sí, profesor, muchas gracias, todo claro. De nada, excelente. Gracias a ti por preguntar. Por acá nos preguntan en qué momento entra la enzima rubisco en el proceso de la fase oscura. Ya, a ver. Tengamos en cuenta que la fase oscura no es un solo proceso, ¿ah? Claro, si bien pues el ciclo de Calvin es el proceso más grande, es el que más se nota, no son sinónimos, ya por si acaso. En la fase oscura pasan, además del ciclo de Calvin, otras cosas, pero que pues a veces no la vemos, pues, ¿no? Bien, acá tenemos entonces el asunto, ¿no? De la, ay, que me adelanté mucho, perdón, acá, la fase oscura. A ver, la fase oscura tiene como objetivo, primero, formar esto, y a partir de esto, que es fosfogliceraldehído, obtener ácidos grasos, aminoácidos, glucosa. Cualquiera de estos, estamos claros, cualquiera de estos es lo que se pretende obtener. Ahora, claro está, que las plantas van a formar prioritariamente glucosa, porque también la van a usar. Recuerda que es el principal sustrato respiratorio. Ya. Pero formar PGAL es el objetivo del ciclo de Calvin. Formar glucosa, aminoácidos y ácidos grasos no es parte del ciclo de Calvin. Es otra parte, es la parte que se llama formación de moléculas orgánicas.
¿ya? Formación de moléculas orgánicas, ¿correcto? Y entonces, para formar moléculas orgánicas necesitamos carbono, porque justamente el carbono es el principal elemento de una molécula orgánica. Ya. Y entonces, bien, vamos entonces a este asunto. Aquí vamos a ampliar un poco. En la fase oscura tenemos un evento cíclico, ¿no? El término ciclo es muy recurrente. Cíclico llamado ciclo de Calvin-Benson-Basham, BBB. Partimos de acá, de una molécula de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos llamada ribolosa fosfato. Bien, esta ribolosa fosfato se fosforila, o sea, se une con ATP para convertirse en una ribolosa bifosfato, o sea, 5 carbonos y 2 fósforos. Bien, ahora, como riboloso 1,5 bifosfato, ya es capaz de unirse con el CO2, CO2 que nos va a dar el carbono que necesitamos para formar glucosa. Profe, ¿pero por qué? Ah, porque cada uno de los carbonos de la glucosa, ya, cada uno, repito, de los carbonos de la glucosa, ya, viene de acá, del CO2. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? 6. ¿Cuántos CO2 vamos a usar? 6. Ahora, la enzima Rubisco va a permitir, ¿no?, que la molécula ribolosa bifosfato reciba, ya, repito, la enzima Rubisco va a permitir que la ribolosa bifosfato capture el CO2 y lo haga parte de su estructura. Ahí está el carbono. Así que ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Bien, y entonces ahí es donde actúa la Rubisco, ¿no? En ese punto, en la unión entre el CO2 y la ribolosa 1,5 bifosfato. Ahí actúa, ¿ya? Para permitir la unión entre, repito, CO2 y ribolosa bifosfato. ¿De acuerdo? En lo que se llama, pues, paso 1 del ciclo de Calvin o carboxilación o fijación del CO2. Muy bien, ahí está su función, te decía. Gracias por la pregunta. Bien, no sé si por ahí estamos ya con la respuesta satisfactoria, alguna otra duda más.
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a continuar entonces. ¿Ya?
Bien, a ver. Y entonces, cuando hablamos, pues, de... Bien, cuando hablamos de la fotosíntesis, Profesor, ¿podría explicar unas preguntas de las sí, consultas? dime, Perdón, de dime, las dime. clases. Claro, claro. Dime, dime, te escucho. ¿Podría explicar el número 11, por favor, de clase? A ver, un momento. Ajá. Oh, oh, ¿qué pasó? A ver, la 11 me dices, ¿no? Sí, profesor. Listo. A ver, dice, indique lo correcto, ¿cierto? Respecto a la quimiosmosis. Ah, ya, antes de responder. A ver, ¿dónde está? Esto que describimos hace un rato del paso de protones por esta partícula, la partícula en total se llama F, ¿ya? O sea, de aquí hasta acá se llama F. Esta última parte nada más se llama ATP sintasa. Ahora, este proceso de salida de protones se llama quimiósmosis. Repito, esa parte de salida de protones se llama quimiósmosis, ¿ya? Por cierto. Bien, entonces, eso es básicamente pues para poder entendernos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, volviendo a la pregunta. Allá, en la mitocondria ocurre algo parecido cuando se forma también ATP. También hay una partícula F y también hay una ATP sintasa. También se llama quimiosmosis, ¿ya? Dice entonces, dice, indique lo correcto. Conforme los electrones se desplazan, los complejos capturan energía liberada y lo usan para bombear iones de hidrógeno del espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial. ¿Ya? Vamos entonces a ir un poquito hacia la matriz mitocondrial. Que te decía, ya ves, acá tenemos lo mismo, ¿no? La misma partícula F, la ATP sintasa, y pues, ¿no? El flujo de protones del interior de la membrana, ¿no? Del espacio intermembrana a la matriz. Entonces recuerda, en la respiración celular, los protones van del espacio intermembrana a la matriz. Ya, esa es su dirección. Entonces, dice, conforme los electrones se desplazan, los complejos capturan energía y lo usan para bombear iones hidrógeno del espacio intermembrana hacia la matriz. Pues no, ¿correcto? Eso no es correcto porque, como hemos dicho, más bien los protones van del espacio intermembrana hacia la matriz, ¿de acuerdo? Del espacio hacia la matriz, pero no lo hacen por los complejos. Profe, ¿cuáles son esos complejos? Esos complejos son pues estos, ¿no? El uno, el 2, el 3, el 4. Ya no es.
la partícula F1, son los complejos, pero los complejos van al revés, mandan los protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Así que eso pues es incorrecto. Dice, proceso en el que la energía del gradiente de electrones se utiliza para generar ATP. Pues no es gradiente de electrones. Lo que estamos observando es que pasan protones, ¿no? H positivo. Entonces, esa afirmación también es incorrecta. Porque, repito, lo que están pasando son protones, H positivo. Dice luego, en la membrana interna de la mitocondria, los iones de hidrógeno cuentan con varias proteínas transmembranales conocidas como citocromo oxidasa. Bien, la citocromo oxidasa, si estamos viendo la gráfica, es solo parte, repito, del último complejo, del último. Los anteriores, ¿no? También son complejos, pero no tienen todos, no tienen citocromo oxidasa, solo el último. Y entonces, eso también pues sería incorrecto, ¿ya? Solo ocurre en la mitocondria durante la respiración celular. A ver, hemos mencionado que la quimiosmosis también ocurre en el cloroplasto. Entonces no ocurre solo pues en la respiración celular. ¿Implica movimiento de iones de hidrógeno a través de una membrana? Claro, eso es correctísimo. A través pues de la membrana mitocondrial interna, membrana, o a través de la membrana tilacoide, ¿no? En el caso del cloroplasto. Entonces sí, pues, eso sí es correcto, ¿no? Eso sí es correcto por las razones pues que hemos mencionado. ¿Listo? Espero haber satisfacido la pregunta, ¿no? Sí, profesor, muchas gracias. De nada. Profesor, una pregunta. Sí, escucho. En la pregunta 10, la alternativa es la C, pero lo que quisiera saber qué es lo que está mal en la C. En la 10 me dices, ¿no? Sí, A ver. Dice, márquelo incorrecto. Allá. Vemos acá de nuevo, ¿ya? Estamos observando esto que se va a llamar, esto que acá que se va a llamar complejo, ¿cierto? El 1 es el complejo flavin mononucleótido A NADH Q reductasa. A ver, ¿por qué un nombre tan largo? Porque cuando el NADH llega hasta acá, este complejo 1, los electrones del NADH, siendo bien claro, los electrones del NADH pasan, pasan hacia el citocromo C, hacia el complejo 3, ¿de acuerdo? Hacia el complejo 3, saltándose a esta ubiquinona que es el complejo 2, por eso la Q de ubiquinona, se lo saltan. Pero lo que pasan son electrones. Y el citocromo C, que es el complejo 3, correcto, pasan al complejo 4 de la citocromo oxidasa. Allá, electrones, ¿correcto? El complejo 2 recibe alfa H2 y los electrones del FAT H2 pasan al complejo 3 y del 3 al 4. Son estos electrones los que van a unirse con el oxígeno, ¿correcto? Bien. Esta cadena de transporte de electrones se llama cadena respiratoria, ¿de acuerdo? Cadena respiratoria. Los complejos 1, 3 y 4, además, permiten el paso de protones. Protones que también serán liberados por el NADH y por el FAT H2.
¿Por qué liberados, profesor? A ver, recuerda, el H tiene un electrón y un protón. Un protón que se va a introducir y un electrón pues que va a viajar. Igual acá, ¿no? Electrón y protón, ¿correcto? Ahora, los protones van a pasar al espacio intermembrana, ¿correcto? Entonces, en ningún momento hay pérdida de CO2, o sea, no hay descarboxilación. ¿Me dejo entender? No hay ruptura de CO2, no hay descarboxilación. No se pierde carbono, insisto, no hay descarboxilación. Deshidrogenación, sí, estamos claros. Pero ojo, solo deshidrogenación. Y nada más que deshidrogenación porque estamos rompiendo el hidrógeno. Mira, NADH, NAD, FADH2, FAT. ¿Se dan cuenta? Estamos claros. Entonces, yo tengo una premisa o un enunciado donde la primera parte es falsa, la segunda parte es verdadera, pues la lógica me dice que todo es falso, ¿cierto? En este caso, todo es incorrecto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, Y entonces, profesor, perdóneme, la descarboxilación es la pérdida de carbonos, ¿no? así es. Y la deshidrogenación Hidrogenación, exacto. ajá, es la pérdida de hidrógenos, lo que pasa con el agua, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿no? Ah, ok, gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Profesor, una pregunta más. En la Dime, dime. pregunta número 15, Ya, te en- escucho. no entendí muy bien qué era lo que me decía el contexto y lo que me pedía. O sea, no entendí bien la pregunta. Ya, a ver, un momento, por favor. 15 me dices, ¿no? Sí, profesor. Ya, a ver. Ya, un momentito. Bien, entonces, dice, a ver, algunos fungicidas derivados de la estrovirulina aplicados para el control de plagas en agricultura actúan como inhibidores de la cadena de electrones complejo 3 en la respiración. Ay, 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 ay. Indique verdadero o falso de acuerdo al efecto ocasionado por esta sustancia. Dice que inhiben el complejo 3. A ver, volvamos acá, todos estamos acá, ¿no? Complejo 3, este se ve bloqueado, no sirve. Este, a ver, vamos a ponerle algo ya. Vamos a ponerle este color ya, a ver, plumita, este color. Entonces, oh, se perdió el color. Vamos a ponerle otro color. A ver, este se ve más. Sí, ya, a ver. Digamos que este complejo no existe, ¿correcto? Porque eso es lo que nos están diciendo. Se inhibe el complejo 3. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué ocurre? Pues, a ver. Pasará lo que tenga que pasar acá en el complejo 1, ¿no? El NADH pierde electrones, pierde protones, se queda como NAD. Pero los electrones no tienen a dónde llegar. Recuerda, el complejo 3 está desactivado, inhibido. No hay dónde llegar, pucha, o sea que no hay flujo de electrones. Complejo 2, el FAT-H2 se convierte en FAT, los electrones corren, pero ¿a dónde corren? O sea, ¿quién los va a capturar? Por cierto, ¿no? Profe, si se van de frente al 4, podría ser que se vayan de frente al 4. Vamos a ir leyendo lo que nos pide. Dice entonces,
Indique verdadero o falso de acuerdo con el efecto, el efecto ocasionado con esta sustancia. Dice, permiten la permeabilidad de los protones por la membrana interna mitocondrial. A ver, repito, permiten la permeabilidad de los protones por la membrana interna mitocondrial, inhibiendo la producción de ATP al no generarse el gradiente de pH. Bueno, lo segundo, la producción de ATP, pues va a verse mermada, porque es cierto, no va a haber paso de protones. Si no hay paso de protones, entonces pues no hay ATP. Pero la primera parte es falsa, permite la permeabilidad de protones. No, más bien está inhibiendo la permeabilidad. Los protones no van a pasar. Entonces, si yo tengo falso y verdadero, falso, ¿cierto? Ya. La primera es falsa. Al bloquear el complejo 3 impide la translocación de protones por la membrana mitocondrial y con ello se evita la producción de ATP. Repito, al bloquear el complejo 3 se impide la translocación, o sea, se impide el paso de protones por la membrana mitocondrial y con ello se evita la producción de ATP. Pues eso es correcto, eso es lo que acabamos de decir. No hay electrones corriendo, pues por ese punto no pasan protones. Por lo tanto, la producción de ATP pues cae, merma, se hace nula, ¿correcto? Su principal acción se desarrolla sobre el complejo enzimático ATPasa que cataliza la síntesis de ATP. A ver, si me dicen que esa sustancia estrovirulina actúa sobre el complejo 3, pues no puede actuar sobre el complejo que forma ATP. Así que esa última afirmación es falsa. No puede actuar, recuerda, está actuando solo sobre el complejo 3. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Pues falso, verdadero, falso, ¿cierto? Bien, entonces, más o menos así sería, pues, ¿no? el razonamiento para poder resolver la pregunta, ¿no? No sé si quedó claro. Sí, profesor. Entonces el complejo 3 es el citocromo C. Claro, es el complejo del citocromo C. Ah, ya, y es el único que tiene un segundo nombre. No, como estás viendo ahí en la imagen, ya, el complejo 2 en verdad es el único que tiene solo un nombre, ubiquinona. Este complejo citocromo C se llama así porque acá hay dos moléculas de citocromo C, C1 y C2, ¿de acuerdo? Y el complejo citocromo oxidasa se llama así porque la final se llama citocromo oxidasa. Pero acá también hay otro citocromo. Porque acá tienes, pues que empezamos con BC C1A. Pero para pues no confundir con los nombres, pues simplemente le damos el nombre, digamos, más saltante, ¿no? Citocromo oxidasa porque termina en contacto con el oxígeno, citocromo C porque es el que da paso al otro, y bueno, este sí, pues es el único que tiene un solo nombre, ¿no? Ubiquinona. Y este de acá, el primero, pues es el nombre largo por la acción, ¿no? De la reductasa. ¿Estamos claros? Ah, Nada ya, más. sí, por el mismo nombre que me decía complejo 3 no sabía a qué se refería exactamente. Claro, te cuento, ¿ya? A ver, vamos a colocar como para que lo puedan, no sé si capturar, pero por lo menos tenerlo presente, ¿no? Ahí este es el complejo 1, 2, 3, 4, ¿no? Son 4 complejos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta, por favor, por ahí? Profesor, ¿puedo hacer la número 14, por favor? A ver, un momento, por favor.
A ver. Dice, cuando las plantas, perdón, sufren de estrés abiótico por escasez de agua, cierran sus estomas para evitar la pérdida de agua por transpiración. ¿Cuál es uno de los procesos fisiológicos que se verá afectado en la planta? A ver, si no hay agua, ¿qué parte de todo esto que estamos viendo aquí? ¿Qué parte de todo esto no va a ocurrir si no hay agua? La fotólisis. Claro, si no hay fotólisis, no hay protones. Si no hay protones, no hay NADPH. Si no hay NADPH, no hay quien lleve protones al ciclo de Calvin. Si el ciclo de Calvin no tiene protones, no se forman moléculas orgánicas. ¿Estamos claros? Para empezar. Otro, ¿qué pasa si los estomas se cierran? En el mismo ciclo de Calvin. En el mismo ciclo de Calvin. ¿Qué no entra? Si los estomas están cerrados, no entra CO2. No hay fuente de carbono. Oye, no hay fuente de carbono. Oye, no hay NADPH. ¿Qué entra por acá? Entonces, si no hay carbono, no hay, no hay protones, o sea, no hay H, no hay NADPH, pues no se va a formar glucosa, ¿cierto? No se formará glucosa. Entonces, al cerrar los estomas, la mayoría de plantas, pues va a disminuir, reducir, dejar de formar glucosa. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Sí, sí, profesor. Listo. Excelente. Muy bien. Ay. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, si fueran tan amables. Ya estamos entrando en calorcito por las preguntas. Profesor, ¿podría ser la número 9, por favor? Un momentito. A ver, las 9 me dices, ¿no? A ver, vamos. A ver si nos alcanza el tiempo. Dice... Ah, ya. La fermentación. Recuerda que la fermentación es un proceso que lo que busca es repito, recuperar NAT. ¿De acuerdo? Recuperar NAT. ¿Por qué? Porque cuando hay fermentación, cuando hay glucólisis se forma NADH, ¿correcto? De acá NADH más H, o simplemente NADH, ¿de acuerdo? Y pues la glucólisis, o vía de Enzensberger-Hoff, necesita NAD, no necesita el NADH más H, este es el producto, necesitamos al NAD. Y entonces, si queremos tener NAD, hay que deshacernos de los protones que están acá
Esos protones se entregan a otra molécula. Esa entrega de protones a otra molécula es lo que llamamos fermentación. ¿De acuerdo? Es lo que llamamos fermentación. Como puedes ver acá, pues, ¿qué ocurre en la fermentación? El NADH entra y sale como NAD. Nos hemos deshecho del H. Entonces, hay pues, según el producto, si es etanol o lactato, hay dos tipos de fermentación, ¿no? La alcohólica y la láctica. Y nos pedía la pregunta, indique lo incorrecto. En la fermentación láctica, el ácido pirúvico de la glucólisis cambia ácido láctico y dióxido de carbono. Pues como estamos viendo en la imagen, ¿no? Solo cambia a ácido láctico. No hay liberación de CO2. Eso es incorrecto. A ver, en la B, la respiración anaeróbica no utiliza oxígeno como aceptor final de electrones e hidrógenos. Bueno, justamente por eso se llama anaeróbica, ¿no? Porque no emplea oxígeno. En la fermentación se sintetiza lactato o etanol para regenerar NADP a partir de NADH. Y pues eso también es correcto, es lo que acabamos de indicar. La fermentación de ácido láctico puede ocurrir en los músculos esqueléticos animales, sí, cuando hay fatiga muscular, o sea, cuando le exigimos demasiado al músculo sin haberlo preparado, ¿no? No haber calentado antes. En la fermentación no interviene la cadena respiratoria. Bueno, eso es obvio, ¿no? La cadena respiratoria solo ocurre en la mitocondria. Y en la fermentación, pues, no se usa mitocondrias, ¿no? Entonces, la respuesta, pues, es la A. Muy bien, jóvenes. Entonces, conmigo será, pues, hasta la siguiente sesión de, pues, esta parte de consultas académicas. Que tengan una muy buena semana en lo que queda de ella. Nos estaremos viendo. Éxitos. Chao.